Hoy cantaré una canción en la que pueda expresar lo que yo siento, lo que me hace vibrar, mi identidad. También diré de que amo y río y hasta suelo soñar, y algunas noches yo me he puesto a llorar por no olvidar. Hoy cantaré para el amor, pues me acompañan mis amigos y el tambor. Particularmente de la División de Derechos Humanos, en esto de colocar de forma interseccional dimensiones como es la diversidad sexual, como es la dimensión afrodescendiente, pero en este caso tiene una particularidad que es haberlo podido analizar desde un espacio muy particular que tiene características para Uruguay tan importantes como es el carnaval, como es la comparsa, como son las expresiones más populares, y de alguna forma, bueno, cómo desde allí diferentes actores y las diferentes personas que han estado involucrados en estos procesos se han vinculado, han convivido, pero también cómo han vivido formas de discriminación, de hostigamiento, de exclusión, a la interna y a la externa de nuestros espacios, ¿verdad? Para nosotros esta publicación, que bueno que hemos trabajado fundamentalmente bajo la mano de nuestro compañero Diego Sempol, que es uno de nuestros socios de trabajo en esto de poder abstraer también teóricamente los procesos sociales, los procesos culturales, y bueno, que nos ha brindado todo su saber académico, todo su conocimiento, para que de alguna forma también podamos tener otras miradas en estos sentidos. Yo pensaba hoy, 27 de junio, que es una fecha tan particular que los uruguayos y las uruguayas estamos viviendo, y una compañera, una querida compañera, me puso en el post muy interesante la iniciativa, pero muy errado haber elegido esta fecha, porque para muchos uruguayos esto nos duele mucho. Y yo le contesté, bueno, creo que a todos y a todas nos ha dolido mucho el proceso dictatorial de este país. Y además hay algunos colectivos que sufrieron mucho más, sin ponerle medida al sufrimiento o al hostigamiento que se vivió en un periodo como es la dictadura, ¿no? Y justamente los colectivos de la diversidad sexual, y particularmente la población trans y la población afrodescendiente, fueron en ese episodio tan grave como fue la expulsión de los barrios tradicionales, han sido los colectivos que también vivieron los desmanes del proceso dictatorial y que no siempre reconocemos o visibilizamos como parte de esos resultados tan nefastos como fueron los desmanes de las autoridades de facto. Entonces nos pareció que, además de temas de agenda, tampoco es menor. A veces la particularidad de las personas, la institucionalidad misma en nuestra dirección convivían la responsabilidad de empezar a llevar adelante o de profundizar en realidad, porque se inició en el 2005, uno podría ver en el Departamento de Mujeres Afro el primer inicio de política de lugares donde se trata de generar la interseccionalidad entre políticas, en este caso género y afrodescendencia, pero todavía el Estado uruguayo no había llegado a avanzar en la ley, en lo concreto, en una cantidad de acciones que permitieran otra cantidad de, uno podría decir organismos, podría decir consejos, como son los que tenemos ahora en el proceso, tanto el Nacional de Equidad Racial como el de Diversidad Sexual, y ni que hablar cuando uno habla de la administración pública, las rectorías de las políticas. O sea, ¿quién tiene que pensar, o quiénes tienen que pensar dentro del Estado las políticas para estas poblaciones, ¿no? Esa es una discusión que parece muy fría, ¿no? Y parece como de burócrata, pero en realidad tiene que ver con cómo la agenda entra
claramente las políticas de Estado, porque si no hay ningún punto de referencia en donde se empieza a pensar en las desigualdades estructurales que estas poblaciones han sufrido, es imposible generar desde cualquier tipo de política, y cuando hablo de esto hablo de la salud, de la educación, del acceso a la cultura, de una cantidad de acciones. Es imposible si no hay algún centro de pienso, por llamarlo de alguna manera, o alguien que empiece a obligar a la gente a decir, bueno, esta gente existe, esta gente tiene estas características, esta gente reclama por sus derechos, reclama algo muy básico, que es el reconocimiento. Cuando digo muy básico, es lo elemental, el reconocer el ser de las personas. Entonces, en ese escenario ese es el marco, primero. Segundo es, ¿por qué el Ministerio de Desarrollo Social hace estas cosas? ¿No? Hay toda una discusión y una visión, y lo voy a decir sin mucha vuelta, neoliberal de la política, en que cree que el Ministerio de Desarrollo Social debería ser el Ministerio del Asistencialismo, ¿no? Meramente del asistencialismo, quitándole el componente de desarrollo, ¿no? Porque está bien, hay que asistir, ¿no? Eso en algunas situaciones hay que asistir, pero lo que hay que generar son rutas de desarrollo para poder quebrar los procesos de desigualdad. Si no, lo único que estamos haciendo es asistiendo y no dando una respuesta concreta en política pública para estas acciones. Y ese primer nivel de política pública es la del reconocimiento, es la de tratar de saber cuáles son esas problemáticas, qué son esos problemas, de dónde están basadas esas desigualdades estructurales, cuáles son las razones de la desigualdad. Yo hoy vengo medio mareado incluso porque caí a la mañana de estar 4 días en el Distrito Federal, donde nosotros hicimos en México un convenio con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación de México, en el que empezamos a trabajar otra cosa, trabajar los indicadores de política pública con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es algo que vamos a presentar en breve, porque es un trabajo en acuerdo con las dos instituciones, y ahí realmente uno se va dando cuenta cómo pensar estas cosas son novedosas, ¿no? El pensar que una política pública cuando se implementa debe mirar la diferencia, pero también tener la capacidad de no segregar por la diferencia, de generar sujetos políticos que puedan darse cuenta del nivel de desigualdad estructural y combatir todos los niveles de desigualdad estructural. Ese es el gran escenario en el que uno debería pensarse. Que incluso cuando uno empieza a pensar de esta manera, ¿no? y poniendo esos ejes de corte de desigualdad estructural como la clase, como el género, como la raza y la etnia, cuando uno ve esto, hasta empiezan a empezar las instituciones de una manera distinta, ¿no? Hasta las respuestas de las instituciones totales son vistas de una manera distinta, ¿no? Porque es como pedirle a la educación, que es lo que ha hecho históricamente. Yo pongo siempre este ejemplo, el Instituto Nacional, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. El INAU, históricamente antes Consejo del Niño, ¿no? Con todos sus nombres, ustedes saben que tiene un servicio de salud propio, específico, el INAU. ¿Saben para quién es ese servicio de salud propio específico? Históricamente, para los niños y niñas del INAU. No estoy hablando de los que estén privados de libertad. Estoy hablando para los que estaban en casas de acogida. ¿Por qué tuvieron que hacer un servicio específico? Y esto viene de tiempos casi inmemoriales. Porque la asistencia pública de salud no las atendía. Y la respuesta de la institución total es generar un espacio específico para atender la salud, cuando los prestadores de salud, en este caso hablemos de la salud pública, históricamente tendría que haber generado la atención. Y claro, y venimos con una historia institucional que desarmar ahora el servicio de salud del INAU para los trabajadores del INAU puede ser un problema desde el punto de vista del reconocimiento de derechos, cómo se incorpora eso dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en realidad lo que debería pasar es que, y voy a hacer como una bestialidad, es que ese servicio de salud del INAU dependiera, por ejemplo, del prestador público de salud. Y así deberían ser los dibujos institucionales, tan interseccionales que permitan desarrollar políticas teniendo en cuenta esas pautas. Pero en realidad siempre el centro de la publicación. Esta publicación para mí en lo personal tiene como muchos ejes que se me cruzan. Uno, obviamente, venir del movimiento LGBT. Acá hay muchas personas que las he conocido, algunas desde lo familiar, otra
desde la militancia en el movimiento social, como varios compañeros de organizaciones afro, al amigo de la Sole, de Murla Joven, fue que nos conocimos a Sole, gente de carnaval, a Marcelo también, y en realidad se me juntan muchos mundos. Y lo primero era que yo me acuerdo cuando contigo lo hablábamos, ¿cuál era cuando yo tenía 10, 11, 12 años y ya sabía quién era? El espacio, uno de los espacios en los que iba era el carnaval, ¿no? Desde chiquito fui parte de esa cofradía extraña que es los abonados del Teatro de Verano, que en realidad están ahí sentados como para ser jurados. En algún momento me tocó ser jurado después, pero pareciera que quisieran ser jurados, pero tienen un rol medio extraño ahí, ¿no? Y a mí me pasaba algo en la niñez, que siempre, recién ahora, hace muy poco tiempo lo pude pensar, ¿no? A mí me daba vergüenza, y lo voy a decir así, muchos varones gays que estaban arriba del escenario. Me daban vergüenza, porque yo era eso, con 10, 11, 12 años yo sabía que yo era eso, pero yo no quería ser eso. Y en realidad, lo que me sucedía era que todo el discurso que había sobre ciertos sectores de la sociedad, sobre lo LGBT, me impidió ver en mi niñez cuál fue el primer espacio de reconocimiento de lo LGBT. ¿Se entiende a lo que voy, ¿no? Fue el primer espacio donde las personas LGBT pudieron ser respetadas, ser figuras de alto renombre, más allá que después de febrero sufrieran los mismos niveles de discriminación que otros y otras, o incluso capaz que hasta en febrero. Pero en ese escenario, era un escenario donde fueron personajes de una talla inconmensurable. Hicimos ese proceso y cómo lo íbamos discutiendo con Bea, con Diego. A Bea se le ocurrió una idea que fue muy buena, que a Bea y a Tania, yo les reconozco, que fue hacer esta premiación en el 2017, antes de los 100 años del Pirulo, a todas las personas cultores de lo afro y de lo LGBT, que aportaron muchísimo al carnaval uruguayo, y que nunca había existido un reconocimiento de eso, de ese rol y de ese cruce, ¿no? De lo LGBT con la construcción de la cultura popular uruguaya. Entonces, para mí esto es como una oportunidad. Lo discutíamos mucho con Bea y por eso lo quiero trasladar, el espacio. ¿Por qué acá? ¿No? Y no en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. O sea, no, porque hay un problema que hay que tratar de empezar a apropiarse de ciertos espacios en donde pareciera que la comparsa, con todo lo que significa mucho más allá del carnaval, se aleja a veces por momentos y no quiere ser identificada de lo del carnaval para no perder ese espacio que es mucho más profundo de lo que significa una comparsa que el concurso de teatro de verano, por decirlo de alguna manera. O al revés, ¿por qué hay poca gente de los colectivos LGBT? Y hay poca gente de los colectivos LGBT porque en el relato que hemos armado algunos, que participamos del movimiento, nunca le dimos la centralidad que le teníamos que haber dado a quizás las primeras figuras que con su cuerpo, capaz que no con la ideología, no con un pensamiento, con su cuerpo pusieron en la cancha el ser LGBT todos los días, ¿no? Yo me crié de chico con Historia del Pirulo, 70.000, ¿no? Mi viejo se crió por San Salvador de Isla de Flores, por Tacuarembó y San Salvador, más exactamente, y también lo conoció, ¿no? Y lo que significaba él, y en realidad uno ve cómo esa mezcla de esto del boxeador con el supuesto boxeador con la marica, lo voy a decir así, ¿no? Y esa mezcla que ya de por sí era disruptiva, ¿no? Y esta cosa de, yo en el prólogo ponía, y voy cerrando con esto, homenajeándolo a él, que él le puso ritmo a Isla de Flores. Le puso ritmo a Isla de Flores bailando, pero en la Isla de Flores le puso ritmo a todos aquellos que se les ocurrió insultarlo, menospreciarlo, y lo solucionó como lo solucionó él, ¿no? Que él era, los puños esos eran como cuero de tambor, a varios les marcó el ritmo por la calle Isla de Flores. Y en realidad esto es un primer acercamiento, es una primera llamada de atención a varios mundos, al movimiento LGBT, para que se dé cuenta de que empezó ahí, que nuestro Stonewall no fue, nuestro Stonewall, que hoy, mañana son 50 años de Stonewall. Nuestro Stonewall no fue capaz que un levantamiento en un boliche. Nuestro Stonewall era una práctica cotidiana en tratar de ingresar a un espacio de visibilidad
como eran las comparsas, y resistir en ese espacio. Y en esa doble lógica, resistir y ese espacio que te permitió ingresar. Es eso, es también hablar con el movimiento afro para que reivindique su rol, porque uno de los aportes más importantes que también ha hecho desde lo afro es que el primer espacio de reconocimiento del LGBT surge en lo afro, y eso tiene que ser parte de la historia del movimiento afro, de ese análisis, ¿no? Y es un ida y vuelta para darnos cuenta cómo entre personas que han sido excluidas por la sociedad encontraron los espacios. Y hay varios relatos acá que están muy buenos de las entrevistas, de cómo van a parar a algunos gurises blancos, y ya no hablo de personas trans, hablo de gurises gays o en los años 50 y 60, cómo expulsados de su hogar van a parar a las casas de inquilinato y viven con las personas afro, ¿no? Y empieza a generarse, y es desde ahí donde viene ese proceso de empezar a entrelazar ciertas cosas entre lo raro, entre lo no correcto, entre lo no prestigioso, ¿no? Porque ser afro, ser gay, no era parte del prestigio de la construcción de una sociedad. Incluso hasta uno podría decir de lo delictivo, porque en algunos casos todavía eran penalizadas y eran detenidas las personas LGBT por estar en algún lado de la vía pública. Entonces, en ese escenario también es eso. Y por último, el carnaval. Porque el carnaval no es el concurso. El carnaval es un aporte maravilloso a la construcción de subjetividad uruguaya. Y en realidad, el carnaval tiene yo lo pongo en el prueba también, tiene estas dos cosas. Mientras en el mismo momento, en el carnaval de escena, como le digo yo, varios, en el carnaval de escena se iba estereotipando cada vez más a las personas LGBT, pues porque a mí me daba vergüenza, porque mientras salía la persona LGBT bailando en la comparsa, después se me subían, no voy a dar nombre de murgas, X murgas o X humoristas a ridiculizarme a esa persona, ¿no? Y entonces, mientras el carnaval del escenario estereotipó, y en esa contradicción permanente que tiene lo popular entre lo disruptivo y lo normalizador, entre el discurso de la arriba, por decirlo de una manera, y el discurso que quiere contraponer contra ese discurso hegemónico. Y tenía esas cosas, ¿no? Porque era ese mismo en el que me crié yo, el carnaval que peleó contra la dictadura, y murgas que hacían esa misma, capaz, que hacían chistes en la que atacaban, por decirlo de una manera, o estereotipaban a las personas LGBT. Y por el otro, y cierro con esto, las comparsas que supuestamente no tenían tanto compromiso político, ¿no? Supuestamente, en lo discursivo, en el carnaval de escenario, hay varias que lo tuvieron, pero tenían a las personas LGBT en un lugar primordial del escenario. Y eso convivió en el carnaval. Y estaría bueno que empezara a pensar un relato nuevo de cómo se ha construido la cultura popular y de cómo varios movimientos, a veces sin articular, cuando digo esto es sin planificarlo, sin haberse sentado, sin ser parte de una táctica, de una estrategia, nada más por compartir posición de clase, de raza y etnia y de género, terminaron, la realidad los terminó llevando a que fueran el espacio donde irrumpieron quizás figuras que fueron las primeras en poner en la cancha estas agendas. Así que eso era lo que quería compartir, agradecerles a todos por el trabajo, a mi equipo que anda por acá y que ha venido, a Diego también, que ha sido un compañero desde la sociedad civil, pero en este proceso de la administración, desde la academia, profundizando algo que ya venía desde el 2012, también para nosotros es como muy importante pensar que darle la oportunidad a la academia para que piense estas cosas y empiece a discutir sobre estas cosas. Creo que eso también, eso habla, cuando uno habla en estos momentos de campaña electoral, de investigación y desarrollo, bueno, que el Estado trate de generar convenios para que se produzcan esto es investigación y desarrollo. Está bien, capaz que investigación y desarrollo no es nanotecnología, sin duda. No es para generar un mayor nivel de producción de los campos del Uruguay, tampoco, ¿no? Es en realidad para saber cuáles son las estructuras de desigualdad que han operado en el Uruguay y cuáles son las acciones que tenemos que tener como Estado para poder desestructurarlas. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto enorme. Siempre es un motivo de celebración participar de la aparición de un libro que como este contribuye a
a construir una sociedad más plural, más democrática y por lo tanto política. Así que el honor es para mí, el gusto de estar aquí esta noche. Voy a empezar con una cosa, no pensaba decirla, pero cultura marica, cultura afro, me voy a animar a decir cultura negra, que en este momento yo sé que es una palabra que choca, pero yo que nací en un hogar y soy hija de un amante profundo, apasionado de la cultura negra, a papá jamás se le hubiera ocurrido hablar de afro porque el contexto era otro, él hablaba de los negros, yo tengo eso metido acá. Y me cuesta mucho que los nuevos tiempos y la corrección política me roben esa palabra, que para mí significa tanto. Los negros. Y los negros haciendo cosas de negros. Esas expresiones que a veces el discurso oficial las ha cargado peyorativamente, pero que para mí son tan valiosas. Porque un negro haciendo cosas de negros, yo lo identifico haciendo cosas maravillosas, como las que hacen los negros, con su música, con su danza, con todo lo demás, pero además, es decir, enriqueciendo como nadie determinados escenarios, es decir, que son absolutamente claves para nuestra cultura, es decir, no para lo afro, para lo uruguayo. Así que bueno, me animo a agregarle cultura marica, cultura afro, cultura negra. Si a Beatriz no le importa. Bueno, no, y digo, qué importante es la aparición de un libro como que se mete en estos temas, y además los trata desde un escenario tan especial como es el carnaval. Porque justamente, como señalaba Federico concretamente, el carnaval ha sido un ámbito de integración, pero también ha sido un ámbito de discriminación. Comparte esa cosa, yo no diría que es contradictorio, porque lo contradictorio da idea como de caos, como de incoherencia, no. El carnaval lo que es ambivalente, es decir, coexisten dentro de él esta idea de libertad, de permisividad, que tiene tanto que ver con la simbología carnavalesca clásica y que además eleva a una condición protagónica a aquellos sectores o aquellos colectivos que en el mundo ordinario son marginados, invisibilizados, desconocidos. Es decir, pero al mismo tiempo el carnaval también es una instancia de reafirmación de la norma y de condena al diferente. O sea, hay ahí una complejidad, digo, que hace difícil a veces abordar este tipo de temas en esa instancia. Y donde, sin embargo, me parece que ha sido fundamental la historia de la fiesta, demuestra hasta qué punto es importante la legitimación, lograr un espacio de legitimación en ese escenario. Es decir, porque de alguna manera ese escenario es una puesta en escena justamente de los conflictos, de los problemas, de los cambios que se producen en la sociedad. Caramba, si será un cambio importante, es decir, el que aborda y pone sobre la mesa un libro de estas características, es decir, un tema que, bueno, habla de nuevos contextos que desafían al investigador con nuevas preguntas, con nuevos temas, toda esta cosa nueva. Quienes trabajamos, investigamos el tema del carnaval, nos encontramos como uno de los grandes desafíos y atractivos, es decir, este nuevo tema de carnaval y género, que antes no se nos hubiera ocurrido incorporar a la agenda, pero que hoy es imprescindible tratar. Y bueno, lo importante es justamente que la fiesta ha significado históricamente como lugar de legitimación de discursos marginados, es decir, invisibilizados o incluso reprimidos. Es una larga historia, es decir, lo que le costó a los negros o a los afrodescendientes legitimarse dentro del carnaval. Fueron muchos años. Hoy, digamos, es inimaginable el carnaval uruguayo sin esa vertiente clave, que durante muchos años estuvo cuestionada, marginada, negada. Por supuesto que fue difícil, como todos sabemos, no hace muchos años, para los jóvenes encontrar una legitimación a nivel del carnaval. Está siendo muy difícil hoy para las mujeres,
llevan una lucha para tratar de conquistar su espacio. Fue para la murga, esa murga que hoy la vemos tan hegemónica, tan instalada ahí. Fue muy difícil para la murga legitimarse dentro del carnaval, porque había que vencer determinados prejuicios y resistencias de un discurso oficial. Entonces digo, hoy me parece como que enriquece, es decir, la fiesta, y enriquece a la sociedad, porque en última instancia la fiesta lo que es una suerte de escenificación, de ritual que en un momento dado pone el foco sobre determinados temas, problemáticas y conflictos, es decir, que se dan en la sociedad. Me parece que la enriquece el hecho de que hoy tengamos a los colectivos LGTB también luchando por su legitimación, por su visibilización, por esto que me pareció, bueno, la lectura del libro es realmente muy conmovedora en muy diferentes aspectos, porque están, por supuesto, los testimonios de los entrevistados, pero los artículos previos, es decir, con un aporte de Maya a nivel teórico riquísimo, donde están, bueno, por supuesto, las miradas también de Noelia, de Carlos Álvarez, bueno, y ese artículo que me tocó muy especialmente, esa historia de vida, porque Beatriz lo que hace es su historia de vida, que además es muy reveladora de esa suerte de desafricanización del negro. Hubo un proyecto, es decir, desde el estado de desafricanización del negro, que llegó a permear incluso al propio colectivo, como ella misma lo dice, en su juventud. Bueno, no, había como que de alguna manera, es decir, imitar o adoptar lo que eran las conductas, las prácticas de los blancos y tomar distancia. Bueno, el hecho de que hoy, por suerte, hayamos logrado hacer una revalorización justamente de lo que el negro es como tal, y en toda la riqueza impresionante que tiene para aportar, bueno, me parece que es quizá una de las pocas cosas que nos reconcilian con estos tiempos que por otro lado son tan difíciles, pero bueno, sí, una mirada de pronto más tolerante y más plural y más que valora, digamos, esa diversidad. Yo simplemente agradecerles enormemente el estar acá, poder compartir con ustedes esta mesa y esta aparición de este libro que me parece realmente importante, regocijante, algo para celebrar. Que la sociedad pueda transformar. Así que a las compañeras y compañeros que nos permitieron y que estuvieron en estas entrevistas les agradecemos, y quienes, bueno, se dieron su tiempo para la elaboración. Yo estoy dentro de una de ellas, pero en realidad para mí fue una gran apuesta, me gustó mucho, agradezco porque fue una invitación también de Diego, en realidad no tenía previsto yo escribir, pero bueno, fue también como muy interesante poder compartir con ustedes parte de los procesos históricos que nos tocaron a vivir a muchos de nosotros en diferentes momentos, y ver a nuestros compañeros de ruta y figuras tan importantes para mí, la figura de Pirulo, haberla vivido de niña con 5 o 6 años, verla transitar el barrio Palermo, bueno, no hubiera sido en mi vida la misma si yo no hubiera compartido ese barrio y esas características. Pero bueno, le invitamos al compañero Romero a que también nos dé su explicación. Gracias, Beatriz, buenas tardes, a las compañeras, a los compañeros. Primero, que es de orden, este trabajo, además de ser oportuno, es removedor. Y lo digo de una forma reflexiva. Quiero felicitarte, Beatriz, Federico, Miguel, el equipo, todos, Leticia, la barra que está trabajando en esto. Porque cuando uno lee un libro no es solamente para decir qué lindo que está, sino uno trata de mirarla leerlo con una mirada crítica. El libro es bueno, los enfoques son esenciales, pero yo no soy neutro, el que está hablando acá no es neutro. Por lo tanto, por el respeto al Mides, a ustedes, soy afrocentrista. No soy neutral en este tema. Y generalmente algunos ensayos y libros que he leído, la neutralidad se me termina.
porque ese tono folcloresco de nuestras cosas es una de las pretensiones que tiene un activista de más de 40 años en estas cosas, de lo que queremos terminar. En primer lugar, soy afrodescendiente y nos costó lucha, sangre y amor y lágrimas. Fue conseguir la identidad. No es folclóricamente, con mucho respeto le decimos, el término negro. El término negro puso un portugués que nos fue a buscar a África. Ese término negro fue de esa forma que nos hegemonizaron. Ese término negro es que hay muy pocos ensayos para estudiar la sexualidad en África subsahariana, que es el tema que hace mucho tiempo que vengo enderezando. Yo le decía a Beatriz, digo, con mucho respeto, sobre el tema de las diversidades, la sexualidad y el fenómeno LGBT, estoy aprendiendo. Y lo asumo, Y lo asumo. Tema género es un aprendizaje, es la revolución más imponente que he visto en mi vida. Porque vengo de aquel estado que decir estas cosas nos trataban de locos. O sea, digo, hay un antes y un después. Cuando veo a la gurizada pelear por sus derechos, por su identidad, por hacer visible, es un proceso que realmente es maravilloso. Y tenemos que tener la honestidad de que estamos aprendiendo de esto. No todos sabemos de esto. Como no todos sabemos de tambores, y como no todos sabemos de comparsa, hay negros que no saben de comparsa. Vivimos la comparsa. Nuestra vida fue vivir la sociedad de las naciones, y después alguien le puso sociedad de negros, y después alguien le puso comparsa. A alguien se le ocurrió. Pero vivimos lo bueno de la comparsa, o de ese grupo humano étnico, pero también vivimos aquellos jefes de comparsa, directores, patrones, que no eran nada buenos con nosotros, no eran tan comprensibles como en algún momento se deja relevar en alguna parte de la vida. Acá hay viejos candomberos que saben de lo que estoy hablando. ¡Epa! La evolución del candombe en el siglo XX fue interesante. Venimos desde aquel candombe, tengo a un especialista en esto al lado, digo, aquel que la revolución cubana permeó en este país, o Pedro Ferreira, ¿qué era? Y poco ¿no? Permeó, la revolución cubana permeó en la cultura afro-uruguaya. Como permeó la música beat. Rada fue un gran exponente de eso, arrancó después de la nueva milonga, arrancó en eso. Como permeó los cantos de la resistencia. Habla mucho Beatriz de eso. Los tambores salieron, hoy es 27 de junio. Recuerdo que con los tambores de Ancina estábamos en Cana el 1 de mayo. 22 días en el cilindro. Con Gustavo, Pelusa, la barra toda de tambores. Jorge estaba también. Entonces, me parece que hay una significación de proceso que hay que plantear. O hay que recordarlo. Porque el proceso de los afros en América Latina es un proceso de lucha, de resistencia, y de muchas veces hablar o de ponernos como víctimas de un proceso donde se olvidan a los héroes, hombres y mujeres que hubieron. Entonces, tema, quiero felicitarlo, por lo menos en el centro donde trabajo, va a ser un libro de referencia. Va a ser, aprendí mucho de eso. Por supuesto que hay cosas que son para polemizar, no es el momento. Pero es una luz, es una luz para la comunidad cual integro, para la comunidad afrodescendiente del Uruguay. Y también para algunos que veo acá, buenos académicos como Diego, la compañía Calo, digo, excelente, ¿verdad? Pero es la academia aristoteliana que no entramos ni en la puerta, Por favor, golpeen, vamos a golpear juntos para adentro. Esa misma universidad, Beatriz lo retrata,
de los negros. Che, de los negros, usted. Ese amor a la academia, yo personalmente, claro, no lo tengo. No lo soy, afrocentrista, eso. Y con mucho orgullo lo digo. Soy crítico con la academia. Y al ser crítico con la academia es porque la analizo. Porque este estado de cosas hubo ingeniería, pensamiento y estructuración. ¿O no? O se piensa que en un frío estamos hablando de estos temas y porque no entró en la academia. Recién está entrando personas como Diego, están empujando, pero no hay más racista y reaccionario en la historia de este país que la academia. En 1956 hubo una famosa cátedra para estudiar africanismo y no la cerraron en 2 meses. Entonces, digo, este trabajo, primero, siento orgullo de verlo, porque es una de las cosas que peleamos, la interseccionalidad famosa, donde hoy tenemos mitos como José de Lima, Pirulo y otras personas más que Jorge. Cada vez yo se decía, Jorge, te felicito porque te conozco, porque sé de tu lucha, porque sos un activista y porque es un asande. Muchos preguntan, ¿y qué son los asandes? Bueno, es una pueblo, tribu, según la academia, del norte, de Centroáfrica y Congo, más de 20 millones de personas, que en la jerga actual serían homosexuales. O sea, el tema de la diversidad sexual en África es más largo que el tiempo, ¿eh? Cuando uno lee esos ensayos colonialistas, no, es mentira. Sí. El tema de la diversidad cultural, social y sexual en África existe hoy. La colonia hizo los desmanes que hizo en el mundo todo con nuestra gente. Entonces, para finalizar, lo único que sugiero a los activistas, compañeras y compañeros, no solo que lo lean, que lo difundan. Que lo difundan. Van a escuchar y ver cosas y analizar desde el punto de vista afrocéntrico. Por supuesto, hay 2 artículos ahí que Milita lo decía. El artículo de Carlitos Álvarez es algo muy importante. Gurí, que por suerte, gracias a los orillas, lo formamos. No se formó solo bajo estos viejos locos. Bueno, viejo yo. Qué amable. Y el tema que Beta escribió, lo digo sinceramente, no por pasarle la mano, bastante hemos peleado con Beta. Es una de las mejores teóricas que conceptualiza el tema del feminismo negro como nunca. Para mí es ella y Felipe Carnero, Pólvora. De filosofía. Y después a discutir, al menos de mi visión, ya digo, no soy neutro. Y después a discutir esa invitación a la Academia Blanca y cuanto más pongamos ahí para que los europeos nos vean. Yo les digo, han sido muy pocos afrodescendientes, hombres y mujeres que han tenido éxito en las conceptualidades de nuestras cosas. Son contados, ¿eh? Fano, como poeta, no sé ser, Ángela Davis, que estuvo en el Uruguay, y después hay pocos que reconocen la nueva intelectualidad negra que nació, que venimos de ella, en Chile en el año 2000, en el año 2000, el proceso de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo. Hay pocos que lo reconocen. Siguen apoyando las tesis de Estados Unidos, donde hay un racismo anglófono que el contexto es totalmente diferente. Nosotros tenemos un racismo ibérico, mediterráneo, con cuestiones enraizadas. Y bueno, no vine a hablar de eso, simplemente vine a decirle, díganlo. Te felicito, Diego, porque hoy me enteré que fue tu empuje. Gracias. En nombre de la comunidad afro, en nombre de la organización que hace 40 años entero,
y en nombre también del Estado. Porque ideas como esto hacen a ese esquema burocrático que somos el Estado, porque todavía estoy hablando ahí, ya me voy, ¿no? Ya me jubilo, movernos. Y a las organizaciones negras, tener un poquito más de objetividad ante estos hechos. O sea, es autocrítico, nos miramos para adentro. Es por eso que realmente de corazón no voy a hablar del carnaval, especialista como Milita y como Marcelo me lo piden, con mucho respeto los quiero escuchar. Bueno, es un tema que domino, no lo domino, lo viví desde que nací hasta ahora, así que esas apreciaciones particulares yo no las tengo, porque quien vive en algo, las particularidades son de uno, es el otro el que me mira. Lo que sí sabemos, como esclavos, sirvientes, en una condición que decía Fran, nosotros los miramos a ellos permanentemente, como minoría étnica, si la cultura del mirar la tenemos enraizada en nuestras vidas. Y esa cultura nos hace decir críticamente, es necesario colocar este libro en todos los lugares del país y fundamentalmente, Diego, la gente de la academia, meterlo ahí, porque rompe con cualquier estructura folclorista eurocéntrica. Y eso es lo que me pareció bueno. Gracias, Marcelo, por estar. Y bueno, contigo cerramos la mesa. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Fede, muchas gracias a todos por dejarme ser parte, no solo este ratito, sino que intentamos ser parte de toda esta movida, pero fundamentalmente hoy lo que yo tengo que agradecer es porque seguro que me voy a ir mucho más rico, me voy a ir mucho más nutrido, me llevo un montón de cosas para poder compartir con la gente que después cuando uno agarra un micrófono lo dice por ahí, o en la radio, o en la televisión, sin ningún tipo de dudas. El libro me representa muchas cosas, la mayor parte de las cosas que dice ese libro me representan, me siento muy bien cuando leo todo lo que he leído en este libro, porque me siento muy identificado. Lo que ha hecho ha sido sistematizar un montón de cosas que de repente uno piensa desordenadamente y el libro me las ordenó. Pero después vengo por acá y me los pongo a escuchar a ustedes y bueno, ya uno se va mucho más contento además del libro, poder escucharlos a ustedes. Simplemente algunas cosas que muchos de ustedes lo tienen más que claro. La cultura afro-uruguaya no es el carnaval, ni siquiera la comparsa es el carnaval, es mucho más que eso. A mí no me gusta carnavalizar la cultura afro-uruguaya, la verdad. En el mismo año que hoy citó Romero, en ese 1956, fue que se crearon oficialmente las llamadas, ¿verdad? Y a partir de ese año se creó el desfile de llamadas. Las verdaderas llamadas ya sabemos también que tienen otro origen y que se producen en otras fechas del año, será San Baltasar, bueno, la creación a partir de hace unos años del Día del Candombe, el 3 de diciembre, y otras oportunidades, otras fechas que elige la colectividad afro, o la colectividad candombera, te diría, han hecho que se pase por otros lados, que pase por otros lados el tema de la cultura afro, la comparsa y el candombe, no solamente por el carnaval. El carnaval es solamente una parte, ¿tá? Porque hoy escuchaba, y obviamente que los compañeros sin duda que tenían razón. Por un lado, el carnaval ha sido una vidriera espectacular contra la diversidad, contra la discriminación. Y por otro lado, los chistes homofóbicos, los chistes machistas, ¿no? Entonces, y es el mismo carnaval. También uno se tiende a decir, bueno, pará, es la sociedad uruguaya, no es el carnaval, no es un pedazo de un país nórdico que viene para acá, es parte de la sociedad uruguaya. Entonces, más o menos nos va a encontrar en esa cuestión. Algunas cosas que sí yo rescato muchísimo, el tema de la comparsa y la diversidad sexual. La comparsa ha sido un espacio liberador desde hace mucho tiempo. Ha sido un espacio liberador. A mí se me antojaba compararlo en algún sentido, no exactamente, con aquellos quilombos que formaban los negros cuando se escapaban de las plantaciones y de la esclavitud y se juntaban
y hacían esos quilombos. Era donde ellos pasaban a ser libres, ¿no? En ese momento pasaban a ser libres y vivían en comunidades fraternas y rescatando en la medida de lo posible los valores que tenían en sus pueblos natales. Y las comparsas han sido un espacio liberador, donde la diversidad encontró un terreno fértil para desarrollarse, ya lo decía mucho mejor Fede, sin duda alguna. Ha sido un espacio integrador, la comparsa ha sido un espacio integrador y no me canso de decirlo permanentemente. Nadie adentro de una comparsa, sea cual sea, le da un discurso cada vez que alguien llega a la comparsa. No importa a nadie nada, qué opción sexual, qué género sexual, a quién vota, o de qué cuadro es, o de qué opción política. No le interesa a nadie nada, no importa. Y el color de piel, mucho menos. Entonces, sin hacer ningún discurso, sin decir absolutamente nada desde el punto de vista teórico, la comparsa es integradora por naturaleza. Y la comparsa no son 150 personas desfilando en Isla de Flores 2 días de febrero. La comparsa es mucho más, es mucha más gente la que se mueve alrededor de una comparsa. Y a todos los que integramos algunas comparsas, insisto, no solamente los que se cuelgan el tambor o salen a bailar, pero a todos los que la integramos de alguna manera, estamos felices de que sea así. Porque yo creo que la mejor manera de integrar es que sea natural, que no tengamos que estar dando charlas de cómo se debe integrar. ¿Qué charla me querés dar a mí? Si yo convivo todos los días con mis hermanos de comparsa, con mis amigos de comparsa. Es la forma de integrar, la comparsa creo que es la forma más natural de integración que tenemos. Y es algo que estaría bueno porque hoy, en estas épocas en donde se está exportando mucho el candombe, en un país nada afro como Suecia, hay 4 cuerdas de tambores, en 4 lugares distintos, 4 comparsas hay en Suecia. Cuando se exporta, no solamente se exporta un chico, un repique y un piano, o unas plumas, o lo que sea, o unos trajes. Se están exportando los valores de la cultura afro. Y los valores de la cultura afro, o los valores de la comparsa, es precisamente lo que estás exportando, es integración, es inclusión. Eso es lo que estás exportando, no solamente aprender a hacer una clave 3 y 2 y a tocar un poco el tambor. Se está exportando mucho más, por eso me parece que los valores de la comparsa van de la mano de la música, digamos, del candombe. Los estereotipos ya creo que a esta altura del partido se han cambiado bastante, ya no son, la comparsa no son los borrachos, las putas, los maricas, ya se cambió hace tiempo, ya hace bastante tiempo que ya pasa por otro lado, ya no es más así, y si a alguien le gusta, ya ha dejado de ser el borracho para ser gente que de repente le gusta tomarse una, ¿no? Antes eran son todos borrachos, toman vino, ahora eso pasa por otro lado, yo lo celebro. Capaz que no tocan también el tambor, pero me parece que lo que sí falta, eso yo reconozco, es que se ha ampliado mucho la gente que sale en las comparsas. Creo que a esa amplitud hay que darle un poco de profundidad. ¿En qué? En historia, en valores. Eso sí, creo que ahí estamos en falta todos y deberíamos inculcar un poco más en ese sentido a la gente que sale. ¿Por qué? Fundamentalmente porque yo creo que reconociendo el pasado es una muy buena forma de proyectar hacia el futuro. Hay un montón de gente que le podemos inculcar un montón de valores y de todas estas cosas que estamos hablando que vienen del pasado, de la cultura afro-uruguaya, para proyectarlo hacia el futuro. Y una cosa, la comparsa es una construcción mestiza. La comparsa no es una construcción afro exclusivamente. Todo el mundo nos llenamos la boca, por ejemplo, hablando de los grandes esclavos de Nianza, la comparsa que nació en el año 1900. Los esclavos de Nianza la fundó Francisco Amato, que era un zapatero italiano más blanco que cualquiera de los blancos que estamos acá. Era cobero, ¿no? Entonces, digo, obviamente que uno no le va a sacar la importancia a lo afro, pero quiero decir que esa construcción mestiza del candombe, la construcción mestiza, también lo ha hecho que desde mucho tiempo, y que sea pionero, en el tema de la diversidad, de aguantar la diversidad, de que no le sea ajena la diversidad, de que no le suene rara la diversidad, justamente porque siempre ha sido mestizo. El candombe siempre ha sido diverso, ¿tá? Más allá de que a veces nos quieren
Porque a veces te quieren separar. Cuando te dicen, no, el candombe, los negros, los afros y los blancos para allá. No, ¿qué negro para allá y blanco para acá? Yo sigo, pero sosteniendo que es el mejor ejemplo de inclusión y sigo sosteniendo de que es el mejor ejemplo de diversidad y es el mejor ejemplo de, en este caso, de mestizaje cultural, también si se quiere. Eso sí, ¿cuántas veces, cuántas cosas nos faltan? Por ejemplo, hoy tenemos, en casi todas las comparsas te diría, muchas más mujeres tocando el tambor que hombres bailando. ¿Ah? Y bueno, será hora de ponernos a bailar. Muchísimas gracias. De candombear, hoy cantaré, para el amor, pues me acompañan mis amigos y el tambor. También diré en mi cantar que yo esta vida he venido para amar. Hoy cantaré para el amor, pues me acompañan mis amigos y el tambor. También diré en mi cantar que yo esta vida he venido para amar, que yo esta vida he venido para amar, que yo esta vida he venido para amar.